Buenas tardes a todos y a todas. Soy Teresa Bello, la presidenta de la Asociación Española de Esclerodermia. Y bueno, la esclerodermia, como muchos supongo que los que estamos aquí sabemos, es una enfermedad altamente discapacitante que limita en gran medida nuestro día a día, nos impide en muchos casos llevar una vida laboral plena y nos hace ir perdiendo poco a poco autonomía en nuestras actividades cotidianas. A esto además tenemos que añadir que esta discapacidad en muchos casos es invisible, es decir, no se aprecia a simple vista. Esta situación nos obliga a tener que estar siempre demostrando que no nos encontramos bien o que esas grandes limitaciones que van apareciendo en nuestras vidas son reales, no son una invención. Bueno, pues este es el motivo por el que desde la asociación, por medio de MAME, nuestra trabajadora social, se puso en contacto hace un tiempo con la Fundación Pro Bono solicitando una colaboración para organizar una sesión formativa que abordase los temas de la discapacidad, la dependencia y la incapacidad laboral. Enseguida, la verdad es que esta iniciativa se convirtió en un gran proyecto en el que se implicaron también la clínica de la Universidad Carlos III y el despacho de abogados Cuatro Casas. Partiendo de nuestra solicitud inicial de formación, se nos brindaba la oportunidad de añadir el proyecto de elaboración de una guía sobre estos temas tan importantes y necesarios para nosotros como afectados de esclerodermia. Tengo que decir que esto no hubiera sido posible sin el trabajo de todos los implicados en el proceso. El alumnado que está elaborando el material y que vamos a ver esta tarde, que vamos a escuchar esta tarde, con Patricia a la cabeza, su profesora, que los ha ido guiando y alentando desde el primer día. Por otra parte, los abogados del despacho Cuatro Casas, que lo digo mal, que están ahí dando soporte desde su experiencia y su sabiduría. Y, por último, los miembros de Pro Bono que nos coordinan a todos y hacen posible que experiencias como esta se lleven a cabo. Nosotros, la verdad es que de la asociación lo único que hemos hecho o intentado, al menos, es transmitir el entusiasmo que nos provoca el ver que hay personas capaces de ofrecer a los demás su trabajo y su ilusión. Esperamos haberlo conseguido. Y sin más, no voy a dedicar más tiempo a esto. Le doy la palabra a Lola, que nos presentará la sesión de la tarde. Muchísimas gracias a todos y espero que sea de interés. Hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos. Y muchas gracias Teresa por esta maravillosa introducción. Yo creo que no había mejor manera de empezar, no podíamos haber empezado mejor. Mi nombre es Lola Martínez, yo soy Project Manager en la Fundación Pro Bono España, que es una organización que trata de impulsar el trabajo pro bono en nuestro país. Pero bueno, como sabemos que a veces el trabajo pro bono pues, es desconocido para nosotras, como puede significar muchas cosas, para nosotras es todo aquel servicio jurídico gratuito y altruista que brindan profesionales del derecho a organizaciones sociales que tienen muchas consultas legales, pero que carecen de recursos para resolverlas, porque bueno, los recursos tienen que destinarse, ¿no?, a su fin fundacional. Entonces, con la Asociación Española de Esclerodermia llevamos trabajando ya bastantes meses. La verdad es que está siendo un verdadero placer y nos alegra mucho hoy por eso estar en la sesión. Unas breves pinceladas logísticas antes de presentar a los verdaderos protagonistas de hoy. Simplemente que sepáis, como decía al principio, que estamos grabando la sesión para que el vídeo a posteriori se pueda difundir y que ese trabajo que ya han hecho los alumnos y desde Cuatro Casas pues llegue a más organizaciones para poder beneficiarse del contenido. Y las intervenciones van a tener una duración aproximada de 1 hora, tras lo cual habrá un turno de palabra con todas las preguntas que os puedan suscitar las intervenciones. Entonces, lo que haremos será que si a lo largo de la participación de la intervención tenéis alguna duda, dejadlo en el chat y al final de la sesión, al final de las intervenciones, abordaremos esas preguntas. Mientras tanto, por favor, mantener los micrófonos silenciados para que no haya ninguna interrupción. Y ahora sí, ya en la sesión de hoy, contamos con un equipazo, como ha dicho Teresa, el proyecto se configuró para que pudiera ser colaborativo, para que pudieran participar varios actores y en este caso los actores son, por un lado, el equipo formado por Gonzalo Cajide, Pablo Domínguez y María Turiel, todos ellos abogados especializados de Cuatro Casas, que han supervisado la elaboración de la guía que hoy se presenta y que bueno, estarán atentos para resolver también las dudas en el turno de preguntas. Y por otro lado, como no, el equipo de la Clínica Jurídica del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III, Cristiane, Emilio, Lucía, Rosario, todos ellos han trabajado en la guía que nos presentarán hoy
y claramente con la supervisión, como decía Teresa, de la profesora Patricia Cuenca, a quien le voy a ya dar la palabra para que empiece a presentar la clínica y que dé comienzo a la explicación, pero no sin antes reiterar nuestro agradecimiento pues, a Cuatrecasas y a la clínica, sobre todo por el esfuerzo y la dedicación que han puesto en este proyecto. Así que nada, Patricia, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, pues muy breve. Yo soy Patricia Cuenca de la Universidad Carlos III y bueno, simplemente quería explicar que, como ha dicho Lola, pues este curso de formación y también la guía que estamos elaborando y desde la cual ¿no? hemos diseñado el contenido de este curso, bueno, pues se enmarca dentro de las actividades de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid y también de la Clínica Jurídica de su Facultad de Derecho. Simplemente, muy brevemente, decirles que una clínica jurídica no es un hospital para abogados, sino que una clínica jurídica lo que es un programa de aprendizaje donde el alumnado aprende en este caso contenidos sobre el derecho, pero dando además un servicio a la sociedad, ¿no? En este caso, pues Rosario, Lucía, Emilio y Cristiane pues han aprendido contenidos muy relevantes del ámbito jurídico, además poniéndolos en conexión con la práctica, intentando explicarlos, veremos si lo hemos conseguido, ¿no? En un lenguaje accesible. Y además, que también forma parte del espíritu, ¿no? de la clínica jurídica, pues con este tipo de programas se pretende que el alumnado, que son futuros profesionales del derecho, pues tome conciencia y se sensibilice, ¿no? frente a determinados problemas, ¿no? Sociales, ¿no? En este caso, pues que se formen, ¿no? y tomen conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad. Nada, simplemente también dar las gracias a todas las partes implicadas, a Teresa y a la Asociación Española de Esclerodermia por la iniciativa, a la Fundación Pro Bono por ponernos a todos, ¿no? en contacto, y a todo el equipo de Cuatrecasas por todo el apoyo, ¿no? que nos están brindando en el proceso, y bueno, sobre todo al alumnado, porque bueno, ha puesto todo su trabajo y toda su ilusión en preparar este curso y posteriormente la guía, y por mi parte nada más. Hola, buenas tardes. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Emilia Alcalá Zamora y hoy vengo a hablaros acerca de la discapacidad junto con mi compañera Cristiane. Concretamente, veremos una definición jurídica del término discapacidad y os explicaré con más detalle el procedimiento de obtención del certificado de discapacidad. Después, Cristiane os explicará los derechos, recursos y beneficios relacionados con la discapacidad. Así que sin más dilación, comenzamos. Bueno, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, se considera personas con discapacidad aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Esta también es la definición de nuestra legislación, que se recoge en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, y tanto la Convención como nuestra legislación española comparten la misma perspectiva, que no es otra que, bueno, las personas con discapacidad tienen los mismos derechos, deben poder ejercerlos en condiciones de igualdad y, por supuesto, se prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de discapacidad. No obstante, es importante tener presente que es necesario obtener el certificado de discapacidad y acreditar un cierto grado para acceder al sistema de protección pública del Estado español. Por eso, ahora vamos a ver con más detenimiento el procedimiento de obtención del grado y el certificado de discapacidad y las principales cuestiones de esta materia que podéis ver en pantalla. Bien, el grado de discapacidad es la valoración de la discapacidad expresada en porcentaje. Este grado se reconoce y se acredita mediante un certificado que puede ser expedido únicamente por la Administración Pública, que se conoce como certificado de discapacidad. Es importante saber que, según la legislación española, a todos los efectos tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a las que se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. A su vez, el certificado es el documento oficial que acredita que una persona ha pasado el reconocimiento administrativo correspondiente y que, por tanto, se le ha reconocido la discapacidad. En el certificado
debe figurar, en todo caso, el grado de discapacidad, el hecho de que la persona tenga movilidad reducida, si la discapacidad es temporal o permanente, si el certificado ha de pasar revisión o no y cuándo, y por último se incluirán la evaluación de las situaciones específicas por las que se tiene derecho a un complemento por necesitar el concurso de otra persona para realizar las actividades más básicas de la vida, así como un subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte. Aunque con carácter general, quienes tramitan el certificado son las comunidades autónomas y la acreditación del grado de discapacidad tendrá validez en todo el territorio nacional. Tanto el certificado como el grado se regulan en el Real Decreto 1971/1999 y en las correspondientes normas autonómicas. Es preciso aclarar aquí que aunque nuestra legislación ha avanzado mucho en el reconocimiento de las personas con discapacidad, todavía es posible encontrar términos inadecuados como minusvalía, minusválido, grado de minusvalía o incluso términos como discapacitado, que desgraciadamente ponen énfasis en la discapacidad antes que en la persona. Hay que tener presente que el grado de minusvalía es, a efectos prácticos, el grado de discapacidad y el certificado de minusvalía es equivalente al certificado de discapacidad. Y bueno, pasando ya al trámite de solicitud, a la hora de solicitar el certificado, el trámite se inicia en instancia de parte, es decir, es la persona interesada o sus representantes legales quienes deben solicitar la iniciación del proceso. Para presentar la solicitud, la persona interesada podrá acudir presencialmente a las oficinas de los órganos competentes de la tramitación en cada comunidad autónoma, que veremos a continuación, pero también podrá utilizar otras vías recogidas en nuestra legislación. Por ejemplo, podrá enviar la solicitud por correo enviado a dichas oficinas, y esto es lo que se conoce como el correo administrativo, y el funcionario de correos sellará el documento como si fuera el órgano competente, por lo que es importante llevar el sobre abierto a la oficina. También podrá solicitar el certificado en las embajadas y oficinas consulares de España en el extranjero, que puede ser el caso de las personas interesadas que, siendo nacionales de España, residan en el extranjero. Por último, podrá presentar la solicitud en las oficinas registrales de cualquier otro órgano administrativo. Además, la mayoría de comunidades autónomas han habilitado registros telemáticos para presentar la solicitud del certificado a través de la modalidad online. Para solicitar el certificado es necesario aportar cierta documentación. Concretamente, habrá que entregar el correspondiente impreso de solicitud debidamente cumplimentado. Con respecto a la identificación, habrá que aportar el original o una fotocopia compulsada del DNI de la persona solicitante o del libro de familia. En caso de ser extranjero, se deberá aportar la tarjeta de residencia. Si la solicitud ha de presentarse por medio de un representante legal, será necesario aportar el original o una fotocopia compulsada del DNI del representante y del documento acreditativo de la representación legal. No obstante, si se tratara de un menor y le representa su padre o madre, basta con entregar el libro de familia. Será necesario también adjuntar con la solicitud el volante de empadronamiento de la persona interesada. Y por último, habrá que aportar también el original o una fotocopia compulsada de todos los informes médicos, psicológicos y sociales de que se disponga, que pueden haber sido expedidos por órganos públicos o privados. En el caso de los menores que hayan acudido a la atención temprana, es aconsejable aportar también todos los informes que se le dispensen en dicho servicio. No obstante, en determinadas comunidades autónomas se deberá aportar también otra documentación. Y bueno, pasando ya al órgano competente en la materia, las competencias para la tramitación del certificado de discapacidad y las posteriores prestaciones y servicios están delegadas en las comunidades autónomas. Normalmente, la Consejería de Servicios Sociales de cada comunidad es la encargada de tramitar el certificado de discapacidad. De esta forma, cada comunidad autónoma tiene sus propios centros base encargados de tramitar el certificado, pero también de informar y orientar a la persona interesada. Como excepción, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla serán competentes en esta materia las direcciones provinciales del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, conocido como el INSERSO, o el centro base del mismo instituto. A la hora de valorar la situación de discapacidad, serán competentes los equipos de valoración y orientación,
conocidos como los EBOs, dependientes de los centros base de cada comunidad autónoma o del inserso. Los EBOs deberán estar formados por al menos un médico, un psicólogo y un trabajador social, aunque en algunos casos también participarán pedagogos o técnicos de orientación laboral. El equipo interdisciplinar deberá examinar a la persona interesada y podrá recabar informes procedentes de otras instituciones. Pasando ya a cómo se valora la discapacidad, los EBOs aplican los baremos fijados legalmente en el Real Decreto 1971/1999 para determinar la existencia de la discapacidad. Estos baremos evalúan dos ámbitos, que son la discapacidad y los factores sociales complementarios. Con respecto a la discapacidad, la legislación vigente establece 15 tipos de baremos técnicos que se separan según el sistema o aparato que afecta a la discapacidad. A su vez, se le da especial importancia a la afectación que la discapacidad tiene en las actividades de la vida diaria. Junto con la valoración de la discapacidad, el EBO deberá valorar las circunstancias sociales y personales que puedan influir sobre la persona y agravar su situación. Concretamente, se realiza el análisis con respecto a 5 ámbitos: familiar, económico, cultural, laboral y entorno. La puntuación máxima de esta evaluación es de 15 puntos. La suma de ambas valoraciones, la de discapacidad y la de los factores sociales complementarios, corresponderá con el grado de discapacidad que constará en el certificado, aunque solo se sumará la puntuación obtenida en los factores sociales si se ha obtenido previamente un porcentaje igual o superior al 25% en la evaluación de la discapacidad. Y bueno, pasando ya a lo que es la resolución, la revisión y la reclamación, los centros base deberán dictar resolución expresa sobre el reconocimiento del grado de discapacidad. Este reconocimiento se entenderá producido desde la fecha de solicitud del mismo para todos los efectos. El plazo máximo en el que se debe dictar la resolución varía según la distinta normativa autonómica. No obstante, en ningún caso puede superar los 6 meses a contar desde que la solicitud entró en el registro del órgano competente. El grado de discapacidad tendrá que ser revisado en el caso de que se prevea una mejoría razonable de las circunstancias que llevarán a reconocer el certificado en primer lugar. El plazo de dicha revisión debe fijarse en el propio certificado original. En los demás casos en los que no se prevea una mejoría razonable, no se podrá solicitar la revisión por agravamiento o mejoría hasta que se cumpla un plazo mínimo de 2 años. No obstante, se podrá solicitar la revisión antes de que se agote dicho plazo de 2 años si se acredita suficientemente error de diagnóstico en el certificado o si se han producido cambios sustanciales en las circunstancias. Tanto en los casos en los que la solicitud del certificado ha sido denegado, como en aquellos en los que se conceda un grado de discapacidad menor del previsto por la parte interesada, es posible reclamar. Es preciso tener presente que al ser un procedimiento administrativo, debemos agotar la vía administrativa antes de acudir a los tribunales por medio de una demanda. Para ello, habrá que presentar una reclamación previa ante el órgano que dictó la resolución y posteriormente ya sí que se podrá acudir mediante una demanda a la jurisdicción social. Finalmente, una vez otorgado el certificado, se obtiene la tarjeta acreditativa de la discapacidad, que es un documento identificativo de carácter personal e intransferible que indica que la persona aportante tiene una discapacidad reconocida. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Doy paso a mi compañera Cristiane. Buenas tardes, me llamo Cristiane da Silva y ahora hablaremos de la importancia de solicitar el certificado de discapacidad. Su solicitud es muy importante porque garantiza el acceso a ciertos derechos, recursos y beneficios que están reconocidos en la ley. Ayuda a compensar situaciones de desventaja y promueve la igualdad para las personas con discapacidad. Además, el certificado es siempre beneficioso y no se pone ningún tipo de limitación para la vida de las personas. Y en el próximo slide podemos ver cuáles son esos derechos. Son muchos los derechos que una persona puede tener si le conceden el certificado. En la guía elaborada por la Oficina de Atención a la Discapacidad
la OADIS, es posible encontrar información detallada acerca de estos beneficios y de estas ayudas, que están en el link que podéis ver abajo. En el próximo slide veremos una tabla en que hemos organizado algunos de esos derechos para que podáis ver mejor, pero todos ellos están explicados en la guía de la OADIS. Hay beneficios fiscales como exenciones y deducciones en el IRPF, derechos relativos al transporte, como la tarjeta especial de transporte o la tarjeta especial de estacionamiento. En el próximo slide veremos derechos relativos al acceso a educación, relativos a la vivienda, prestaciones económicas como pensión o contributiva de invalidez. Y en el próximo slide podemos ver más derechos, el bono social de electricidad. También al tener el certificado de discapacidad se tendrá acceso a varias actividades recreativas. También se puede tener la consideración de familia numerosa y así tener varias exenciones. Hay muchas ayudas técnicas a las personas con discapacidad y también tenemos un momento que se me ha ido la pantalla, lo siento. Un momentito. Vale, ya. También hay en los centros de atención a las personas con discapacidad se pueden tener derecho a rehabilitación y recuperación psíquica o física de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Ya en el próximo slide podemos ver que hay también el acceso a la justicia gratuita, las tasas que se pagan para obtener el DNI y la tasa de pasaporte también hay excepción para esas tasas cuando se tiene la condición de miembro de familia numerosa. Y por fin también puedes encontrar la deducción por creación de empleo para los trabajadores con discapacidad. Esa deducción es para los empresarios que contratan personas con discapacidad y la deducción se hace en el impuesto de sociedades. En esa guía que hemos elaborado vamos a analizar de manera más específica 3 derechos. El primero es la adaptación del puesto de trabajo por motivos de salud, después la tarjeta de estacionamiento y por fin la pensión no contributiva de invalidez. Y bueno, la adaptación del puesto de trabajo, pues, ¿para qué sirve? Para promover sobre todo la seguridad y la salud de los trabajadores, se aplican medidas y se promueve el desarrollo de las actividades para la prevención de riesgos en el trabajo. Es importante tener en consideración que la empresa está obligada a adaptar los puestos de trabajo y hay que tener claro que es el puesto de trabajo que se adapta a la persona, no la persona al puesto de trabajo. Entonces, como hemos dicho, se deben considerar las características individuales de cada persona, ya que no se puede establecer una adaptación generalizada. Si la empresa se niega, no adapta o no cambia el puesto de trabajo, la empresa puede ser sancionada por la inspección del trabajo. Ya en el próximo slide veremos que las personas que tienen acceso a este derecho son las que sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo y la propia ley dice que las personas trabajadoras que por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidas aquellas que tengan reconocido una situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. De esa manera, podemos concluir que cualquier persona que sea especialmente sensible
a los riesgos derivados del trabajo tienen derecho a la adaptación de puesto, no necesariamente solo las personas que tienen el certificado de discapacidad. ¿Y quién puede iniciar ese procedimiento? Pues la propia dirección de la empresa, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la propia persona interesada. En el próximo slide podemos ver el procedimiento. Ese procedimiento consiste primeramente en la adaptación del puesto. Si la adaptación del puesto no es suficiente o no es posible, se procede con el cambio de funciones y por último se procede al cambio del puesto de trabajo. La adaptación tiene que realizarse de acuerdo con las circunstancias específicas de cada persona, como hemos dicho. Así que, por ejemplo, si dos personas tienen semejante discapacidad, eso no quiere decir que sus puestos de trabajo tengan la misma adaptación, ya que tienen que considerar sus circunstancias y no se puede realizar una adaptación genérica. Con relación al procedimiento, se realizará en 3 pasos. Primero, se hace el informe del Servicio de Vigilancia de Salud. Después se hará ese mismo informe del Servicio de Vigilancia y Salud. Será enviado al Comité de Seguridad y Salud de la empresa, que por su vez elaborará otro informe y por fin tendremos la propuesta de resolución. Bueno, finalizado eso, ahora hablaremos de la tarjeta de estacionamiento. La tarjeta de estacionamiento es un documento acreditativo del derecho de estacionar automóviles. Con esta tarjeta se podrá estacionar lo más cerca posible del lugar de acceso o de destino y pueden solicitar esta tarjeta las personas físicas o las personas jurídicas. En el caso de las personas físicas, es necesario tener reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad y que además se cumplan algunos de los requisitos que podéis ver. Es decir, que se presente una movilidad reducida, que tiene que ser declarada por el EVO, o que se demuestre en el mejor ojo una agudez visual igual o inferior al 0,1 con corrección. O entonces un campo visual reducido a 10 grados o menos, que también tiene que ser constatado por los equipos del EVO. Y bueno, ¿y a qué da derecho? Podemos ver en el próximo slide que da derecho a disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento por cada 40 plazas o fracción de plazas. Eso en los principales centros de actividad de los núcleos urbanos, como por ejemplo un centro comercial. Su uso es personal intransferible y se utiliza únicamente cuando la persona titular conduzca un vehículo o sea transportada en él. Se puede utilizar la tarjeta de estacionamiento en todo el territorio español y su duración es de un máximo de 1 año y se puede extender por más 1 año. Se solicita como regla general en los ayuntamientos, aunque en algunas comunidades autónomas se debe solicitar en el propio órgano competente de la comunidad autónoma. Bueno, ahora pasamos a hablar de la pensión no contributiva de invalidez. Esta pensión asegura a toda la ciudadanía en situación de discapacidad que cumplan determinados requisitos y que se encuentren en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios. Aunque no se haya cotizado o cuando se ha hecho de forma insuficiente. ¿Y quién puede ser beneficiario? Pues puede ser beneficiario toda la ciudadanía española y los nacionales de otro país, pero es necesario tener la residencia legal en España y cumplir los requisitos que vamos a ver a continuación. Los requisitos son carecer de ingresos suficientes. Para el año que estamos,
se considera que una persona tiene ingresos insuficientes cuando el valor total de sus ingresos es menor que 5.639 euros y 20 céntimos. Ese valor es anual. También hay que tener una edad entre 18 y 65 años y también tener la residencia en territorio español y haber residido en el territorio español durante un periodo mínimo de 5 años, de los cuales 2 han de ser consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. Además, es importante tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Bueno, hablando ahora de las compatibilidades e incompatibilidades, al tener acceso a la pensión no contributiva de invalidez, esto no impide que la persona ejerza una actividad laboral, sea o no lucrativa, pero la actividad tiene que ser compatible con la discapacidad de la persona. Se puede compatibilizar la pensión no contributiva de invalidez con los ingresos de la actividad laboral desde que esos ingresos no superen más la suma del valor de la pensión, el valor de 12.418 euros anuales. Además, esta pensión es incompatible con la pensión no contributiva de jubilación, con las pensiones asistenciales y con los subsidios de garantías de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las cuantías de esta prestación. La cuantía individual de la pensión se establece en función de los ingresos personales y ingresos de las personas que integran la unidad económica familiar. El valor de pensión no puede ser inferior al 25% del importe íntegro de la pensión no contributiva previsto para cada año. Para este año, el importe mínimo es de 1.409 euros con 80 céntimos, ese valor es anual también. Y es importante tener en cuenta que se puede tener acceso a un incremento del 50%. Este incremento se tiene acceso cuando se acredita un grado de discapacidad igual o superior al 75%. Y además que se necesite del concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida. El importe de este complemento para este año es de 2.819 euros con 60 céntimos. ¿Y cómo hago la solicitud? Pues la solicitud se presenta en las oficinas de los servicios sociales de las comunidades autónomas, en las oficinas del Inmerso o en cualquier otra oficina de la Seguridad Social. Y ese enlace que podéis ver, podéis encontrar la información de cada comunidad autónoma, las ubicaciones y los teléfonos. Bueno, ahora mi compañera Lucía empezará a hablar de la situación de dependencia. Bueno, buenas tardes, yo soy Lucía Cervigón y os voy a hablar de las situaciones de dependencia. Comenzaré haciendo referencia a las cuestiones generales, luego explicaré el procedimiento de solicitud y valoración, a continuación hablaré de los servicios y prestaciones y por último de la resolución de la reclamación y de la revisión. Bien, ¿qué son las situaciones de dependencia? En España, las situaciones de dependencia están reguladas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Según esta ley, se entiende por dependencia el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas a la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligada a la pérdida o a la falta de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o de ayudas importantes para la realización de actividades básicas de la vida diaria. ¿Y qué se entiende por actividades básicas de la vida diaria? Se puede entender las tareas más básicas de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como el cuidado personal, actividades domésticas básicas, movilidad esencial, orientarse, etc. Se debe aclarar si es lo mismo la discapacidad que la dependencia.
Bien, algunas personas con discapacidad pueden estar en situación de dependencia. Ahora bien, tener una discapacidad no implica necesariamente estar en situación de dependencia, ya que una persona puede tener una discapacidad en diversos grados sin que realmente exista una situación de dependencia. Para la solicitud del reconocimiento de la situación de dependencia no es preciso disponer del certificado del grado de discapacidad y dicho certificado no te da acceso al reconocimiento de la situación de dependencia y consecuentemente tampoco a las prestaciones del sistema. Además, recordar que el procedimiento para conseguir el certificado de discapacidad difiere del procedimiento para el reconocimiento de la situación de la dependencia. Además, tampoco son iguales el contenido ni los derechos integrados en cada uno de ellos, ni los órganos competentes para conocer. ¿Qué es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia? Que en adelante me referiré a él como el SAT. Bien, la legislación de dependencia establece un sistema público de atención que garantiza el bienestar en todo el territorio español a las personas en situación de dependencia. Este sistema es el conjunto de servicios y prestaciones económicas destinados a la promoción de la autonomía personal y a la atención y protección de las personas en situación de dependencia, a través de los servicios públicos y privados concertados debidamente acreditados, y contribuye a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Ahora vamos a pasar a hablar del procedimiento, en el que veremos las siguientes cuestiones. La primera de ellas es cómo solicitar el reconocimiento oficial de la situación de dependencia. Pues para poder tener acceso a las prestaciones y beneficios del sistema hay que solicitar el reconocimiento oficial de la situación de dependencia. ¿Y quién puede solicitarlo? Pues puede la persona interesada, siempre que se considere que está en situación de dependencia en los términos que describe la ley, su representante legal o el guardador de hecho. Y los trámites a seguir son: recabar la información e impresos necesarios a través de los servicios sociales comunitarios más próximos al lugar de residencia o a través de las páginas web de cada comunidad autónoma. La solicitud en modelo normalizado dirigida a la Dirección General de Atención a la Dependencia de la comunidad autónoma correspondiente y entregar la solicitud y toda la documentación en el Centro de Servicios Sociales Municipales más próximos al domicilio o en cualquier registro electrónico general o sistema equivalente. ¿Qué documentación se debe aportar? Bueno, en primer lugar, decir que la documentación que se detalla a continuación es la que se exige con carácter general, pero puede variar en función de cada comunidad autónoma o también en función de las circunstancias de cada persona, que puede pedirse alguna documentación adicional. Si lo solicita la persona interesada, se exige la copia del DNI en vigor, el certificado de empadronamiento que justifique el domicilio actual, así como la residencia en el territorio español durante 5 años, de los cuales 2 deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud. También un informe de salud elaborado en modelo normalizado y suscrito por un médico colegiado. Si se solicita a través del representante legal o guardador de hecho, es necesaria la copia del DNI en vigor de los mismos, y si es en concreto mediante representante legal, es precisa la sentencia judicial de incapacidad con el nombramiento de este representante legal. Si se ha iniciado el trámite de incapacitación, un justificante del inicio de dicho proceso. Además, también es necesaria la declaración del guardador de hecho y, por último, la copia del DNI, el certificado de empadronamiento y el informe de salud de la persona interesada. Respecto a los órganos competentes, decir que corresponde a las comunidades autónomas determinar tanto los órganos de valoración de la situación de dependencia y del derecho para las prestaciones, como los órganos para el establecimiento del programa individual de atención, que explicaremos más adelante. ¿Cómo se desarrolla este procedimiento? Pues bien, una vez entregada la solicitud y la documentación requerida, el órgano competente se pondrá en contacto con la persona interesada o su representante para fijar el día y la hora de la valoración. La valoración se llevará a cabo en el domicilio o entorno habitual de la persona solicitante. Se tendrán en cuenta las barreras del entorno, así como se informará a la persona o a su representante sobre el catálogo de servicios disponibles, si como resultado de la valoración fuera reconocido en situación de dependencia. El procedimiento concluye con una resolución única en la que se determina el grado de dependencia obtenido y el programa individual de atención. Decir también que cuando no sea posible realizar la valoración por causa imputable a la persona, el procedimiento podrá ser archivado, salvo que se acredite una fuerza mayor. Y también recordar que se debe tener presente que cada comunidad regula el procedimiento a seguir, por lo que puede variar de unas a otras. Ahora sí, vamos a ver los requisitos que se toman en consideración.
Para ser reconocido en situación de dependencia y acceder a los derechos y beneficios establecidos en la ley, es preciso tener la nacionalidad española. No obstante, las personas que carezcan de nacionalidad española se regirán por lo establecido en la ley de extranjería, en los tratados internacionales o en los convenios en vigor. También es preciso encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos y residir en territorio español y haberlo hecho durante 5 años. Y como hemos dicho antes, 2 de ellos deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Recordar por último que la ley no establece un mínimo o un máximo de edad para recibir ayudas. Una vez visto todo el procedimiento, ahora vamos a pasar a hablar de la valoración. Y en primer lugar vamos a ver qué es el baremo de valoración de la situación de dependencia. Para determinar si una persona se encuentra en situación de dependencia, se lleva a cabo la valoración aplicando el baremo de valoración de la situación de dependencia. Este está regulado en el Real Decreto 174/2011 de 11 de febrero. El encargado de dicha valoración es un profesional con perfil sociosanitario y formación específica. La valoración con carácter general, como hemos comentado, es realizada en el domicilio habitual de la persona en situación de dependencia. Es importante decir que este baremo valora la capacidad para llevar a cabo por sí misma las actividades básicas de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y de supervisión para su realización en personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental. Los criterios a tener en cuenta en la aplicación del baremo son los informes existentes relativos a la salud de la persona, el entorno, ayudas técnicas, órtesis y prótesis que le hayan sido prescritas, actividades de autocuidado, movilidad y tareas domésticas, etc. Y ya por último, sobre la valoración, una cuestión muy importante es qué grados de dependencia se reconocen. Pues bien, aplicando dicho baremo se pueden reconocer 3 grados. El grado 1, que es el grado de dependencia moderada, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. El grado 2 de dependencia severa, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria 2 o 3 veces al día, pero no requiere de un apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. Y luego está el grado 3, gran dependencia, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. Ahora nos vamos a centrar en qué ayudas se pueden solicitar y hablaremos de servicios y prestaciones. El procedimiento de valoración es la puerta de acceso a los servicios y prestaciones económicas que forman parte del catálogo del Sistema para la Autonomía y la Atención de Dependencia, el SAT. Las prestaciones van destinadas a la promoción de la autonomía personal, por un lado, y por otro, a atender a las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. Los servicios del catálogo tendrán carácter prioritario y se prestarán a través de la oferta pública de la red de servicios sociales por las respectivas comunidades autónomas. La prioridad en el acceso de los mismos vendrá determinada por el grado de dependencia y a igual grado por la capacidad económica del solicitante. ¿Cuáles son los servicios? En primer lugar, encontramos el servicio de prevención de situaciones de dependencia. Este tiene por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas. Por ejemplo, mediante programas de habilitación, terapia ocupacional, atención temprana, programas de recuperación o rehabilitación de la autonomía funcional, etc. El segundo servicio que encontramos es el de teleasistencia, que este facilita la asistencia a los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, de inseguridad, de soledad, de aislamiento, por ejemplo, mediante un teléfono fijo o móvil con una conexión a un centro de control a través del cual la persona pulsando un botón pueda dar la alarma o comunicarse de manera rápida con los profesionales. El tercer servicio es el de ayuda en domicilio, que comprende servicios relacionados con la atención personal en la realización de actividades básicas de la vida diaria, como puede ser la higiene y el aseo personal, y también comprende servicios relacionados con la atención a las necesidades domésticas o del hogar, como puede ser limpieza, lavado, cocina u otros.
En cuarto lugar, encontramos el servicio de centro de día y noche, que ofrece una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las personas en situación de dependencia y en particular cubre necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación, entre otras. Y ya por último está el servicio de atención residencial, que se prestará en los centros residenciales habilitados al efecto según el tipo de dependencia, el grado o la intensidad de cuidados que precise la persona. Este ofrece servicios continuados de carácter personal y sanitario. ¿Cuáles son las prestaciones? En primer lugar, está la prestación económica vinculada al servicio. Esta es periódica y personal y se reconocerá únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. También encontramos la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Esta se reconoce cuando la persona beneficiaria esté siendo atendida en el entorno familiar y se cumplan determinadas condiciones. Cabe aclarar que los cuidadores no profesionales son aquellos que prestan cuidados a las personas en situación de dependencia a su domicilio. Generalmente son personas de la familia o del entorno. Y ya por último tenemos la prestación económica de asistencia personal, que su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal durante un número de horas que facilita a la persona el acceso a la educación o al trabajo, así como una vida más autónoma. Del punto de servicios y de prestaciones también es muy importante hablar de las incompatibilidades. Las prestaciones económicas serán incompatibles entre sí y con los servicios mencionados, salvo con el de prevención de las situaciones de dependencia y con el de teleasistencia. Los servicios, asimismo, también serán incompatibles entre sí, a excepción del servicio de teleasistencia, que será compatible con el resto. No obstante lo anterior, las administraciones públicas competentes podrán establecer la compatibilidad entre prestaciones para apoyo, cuidados y atención que faciliten la permanencia en el domicilio de la persona en situación de dependencia. Otro punto muy importante es la resolución y el programa individual de atención. ¿Cómo se resuelve el procedimiento? Pues bien, se efectuará mediante una resolución expedida por la Administración Autonómica correspondiente a la residencia de la persona solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado. Dicha resolución determinará los servicios o las prestaciones que correspondan a la persona solicitante según el grado de dependencia. El plazo máximo de dicha resolución podrá variar en función de la normativa autonómica. No obstante, dicho plazo no podrá superar los 6 meses y si no se fija ningún plazo será de 3 meses a contar desde que la solicitud entró en el registro del órgano competente. También es muy importante mencionar el programa individual de atención, en adelante me referiré a él como el PIA, y este forma parte de la resolución final del procedimiento. Los servicios sociales oportunos del sistema público establecerán un programa individual de atención para la persona en situación de dependencia. Este se activa una vez que la persona dispone de una valoración previa y le han otorgado un determinado grado de dependencia. En el PIA se determinan las modalidades de intervención más adecuadas a las necesidades de la persona declarada en situación de dependencia, de entre los servicios y las prestaciones económicas previstas en la resolución. Los encargados de elaborarlos son los profesionales del equipo técnico de valoración y atención a la dependencia. También hay que tener en cuenta la reclamación y la revisión. ¿Se puede reclamar contra la resolución o contra su denegación? La respuesta es que sí. La persona interesada podrá recurrir tanto a la denegación de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia como una concesión que considere inadecuada. Por ejemplo, una dependencia en menor grado del que se pide. Se podrá interponer un recurso de alzada ante el mismo órgano y, en caso de que sea desestimado, recurrir ante la jurisdicción social. Recordad de nuevo que cada comunidad regula sus propios trámites administrativos y que también tiene diversas formas de proceder, por lo que puede variar de unas a otras. ¿Cómo se lleva a cabo la revisión de la situación de dependencia? Las personas reconocidas en situación de dependencia pueden solicitar la revisión tanto de su grado de dependencia como de su PIA y además, si son beneficiarias de un servicio de prestación, la revisión de su capacidad económica. El grado de dependencia será revisable a instancia de la persona interesada, de su representante o de oficio, por mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia, error en el diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo. Además, podrán ser modificadas o extinguidas en función de la situación personal del beneficiario.
El PIA podrá ser revisado siempre que se acredite una variación en las condiciones de salud o en la situación del entorno de la persona en situación de dependencia, que pudiera motivar una modificación del servicio o de la prestación concedida. Se podrá hacer a instancia de la persona interesada o su representante, de oficio o con motivo del cambio de residencia a otra comunidad. Y ya por último, decir que las personas beneficiarias de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas según el tipo y el coste del servicio y también según su capacidad económica personal. Esto es lo que se conoce como copago. Esta capacidad económica de la persona beneficiaria se tendrá también en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas. No obstante, recordar que ningún ciudadano se quedará fuera de la cobertura del sistema por no disponer de los recursos económicos. A continuación, mi compañera Rosario os hablará de la incapacidad laboral. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Rosario Alcaide y yo voy a desarrollar la tercera parte de esta sesión informativa dedicada a la incapacidad laboral. La incapacidad laboral, para exponerla hoy, la hemos dividido en tres partes. La primera de ellas relativa a las cuestiones generales, la segunda la incapacidad laboral temporal y, por último, la incapacidad laboral permanente. Acerca de las cuestiones generales, señalar que la incapacidad laboral tiene lugar en aquellas situaciones en las que una persona ve minorada su capacidad para desempeñar las funciones de su puesto de trabajo. Las causas que pueden dar lugar a esta incapacidad laboral son las alteraciones de la salud ocasionadas por un accidente o por una enfermedad, ya sean ambas relacionadas o no con el desempeño de un trabajo. ¿Es lo mismo discapacidad que incapacidad laboral? Pues no es lo mismo, dado que no toda situación de discapacidad, tampoco cuando ésta está oficialmente reconocida a través de un certificado de discapacidad con un grado de al menos del 33%, da lugar a una situación de incapacidad laboral. Por otro lado, en muchas situaciones la discapacidad no supone que la persona será imposibilitada para desempeñar su puesto de trabajo. Así puede suceder que una persona se encuentre en una situación de incapacidad laboral, pero que esa situación no esté relacionada con una discapacidad. Igualmente, los órganos competentes en la discapacidad y en la incapacidad laboral difieren. ¿A qué da derecho el reconocimiento de la incapacidad laboral? Pues bien, con carácter general, a través del reconocimiento de la incapacidad laboral se reconocen prestaciones económicas que dependen del tipo y del grado de incapacidad y de la causa que la origina. Así, para su cálculo se tiene en cuenta un porcentaje de la denominada base reguladora. ¿Quién reconoce la incapacidad laboral en sus distintas formas y el derecho a prestaciones? Pues bien, el órgano competente es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es la entidad gestora de la Seguridad Social a la que le son encomendadas las funciones de gestión, control, administración y reconocimiento de las prestaciones económicas del sistema de seguridad social, entre las que se encuentran evidentemente la incapacidad laboral temporal y permanente. ¿Quién valora las situaciones de incapacidad? Pues el órgano encargado de la valoración y de su revisión son los equipos de valoración de incapacidad, también conocidos como EVI y más comúnmente conocidos como tribunales médicos. Señalar que, con carácter general, en cada dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social se encuentran estos equipos, pero en Cataluña se encuentra un órgano específico denominado ICAM. ¿Existen diferentes tipos de incapacidad laboral? Sí, estos se determinan en función del porcentaje de la reducción de la capacidad de trabajo de la persona, de su alcance y de su duración. En función de este último criterio podemos diferenciar la incapacidad laboral temporal y la permanente. Acerca de la primera de ellas, señalar que la incapacidad laboral temporal es aquella situación en la que una persona trabajadora se ve imposibilitada temporalmente para trabajar y requiere asistencia médica para volver a su puesto de trabajo. Es lo que comúnmente se conoce como baja médica. Puede estar esta incapacidad laboral temporal originada bien por enfermedad o bien por accidente, que pueden ser laborales o no. Los requisitos para solicitar esta incapacidad laboral es estar en situación de alta o asimilada al alta. Esta última, es decir, la situación asimilada al alta, quiere decir que la persona no está ejerciendo su actividad laboral, pero tampoco está dado de alta, si bien su circunstancia particular hace que no se le cause la baja. Además, se requiere una cotización mínima en caso de que el origen de la incapacidad laboral temporal sea la enfermedad común de 180 días dentro de los 5 años anteriores, pero no se exige periodo previo de cotización en los casos de enfermedad profesional o accidente laboral. ¿Cómo solicitar la incapacidad laboral? Pues bien, su solicitud difiere en función de si nos encontramos ante una persona trabajadora dada de alta en el régimen general de la Seguridad Social
o bien si estamos ante una persona trabajadora autónoma inscrita en el régimen especial para el trabajo autónomo. En el primer caso, la persona trabajadora deberá obtener el parte de baja, posteriormente presentar el mismo a la empresa dentro de los siguientes 3 días hábiles y, una vez presentado, la empresa debe comunicar el parte de baja o los de confirmación de baja a la Seguridad Social. Así, la documentación que debe aportar la persona trabajadora es la solicitud de la Seguridad Social de la presentación por dicha incapacidad, el DNI, los partes médicos de baja y confirmación, así como el certificado de la persona empleadora. En caso de estar ante una persona trabajadora autónoma inscrita en el régimen especial para el trabajo autónomo, primero debe conseguir el parte de baja firmado por su médico de cabecera, posteriormente deberá presentar el parte de baja en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en la mutua en la que el autónomo o la autónoma tenga cubiertas sus contingencias y, por último, debe de presentar también, como en el caso anterior, su DNI, los partes médicos de baja y de confirmación, la solicitud de la Seguridad Social de presentación por incapacidad laboral, los justificantes de pago de las cotizaciones de los últimos 3 meses y la declaración de situación de actividad. ¿Quién se hace cargo de esta prestación por incapacidad laboral temporal? Pues bien, el órgano que se hace cargo difiere en función de si la persona a la que se reconoce la incapacidad es asalariada o autónoma. En el primer caso será la empresa la que hace frente al pago de la cuantía, si bien ésta posteriormente lo reclamará al Instituto Nacional de la Seguridad Social o a la mutua. En el caso de que la prestación sea para la incapacidad de personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos, la encargada del pago será la entidad gestora o la mutua competente. La cuantía o contenido de esta prestación difiere en función del origen de la incapacidad laboral temporal. Pues bien, si el origen de la incapacidad es una enfermedad común y un accidente no laboral, constará la cuantía del 60% de la base reguladora desde el 4.º día de la baja hasta el 20, incluido este, y el 75% desde el día 21 en adelante. En el caso de que la incapacidad derive de enfermedad profesional o accidente de trabajo, cobrará el 75% de la base reguladora desde el mismo día de la baja en el trabajo. La incapacidad laboral tiene una duración de un plazo máximo de 1 año, 365 días, los cuales son prorrogables, pues al transcurrir 1 año de la baja, normalmente antes, se valora el estado de salud y se presentan 3 posibilidades. La primera de ellas es que se prorrogue hasta un máximo de 180 días la incapacidad laboral con un máximo de 18 meses, que supone el máximo de la prórroga. También se puede dar el alta por curación o, en tercer lugar, que se inicie el expediente de incapacidad permanente. ¿Qué ocurre cuando finaliza la prórroga? Pues además de las 2 últimas circunstancias explicadas, es decir, que se dé el alta por curación o que se inicie el expediente de incapacidad permanente, puede ser también que cuando finalice la prórroga se demore la calificación de incapacidad permanente durante 6 meses más, de modo excepcional. Hemos de saber que la legislación laboral prevé la posibilidad de recurrir de alta médica mediante 3 procedimientos. El primero de ellos es el procedimiento de revisión por el alta realizada por la mutua dentro de los primeros 365 días de baja. En segundo lugar, el procedimiento de disconformidad por el alta realizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social dentro del mismo plazo. En el caso de que el procedimiento de disconformidad ya explicado no sea favorable a los intereses de la persona interesada, ésta, de modo obligatorio, deberá de impugnar el alta médica ante los tribunales de lo social, presentando la correspondiente demanda en el plazo de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución del procedimiento de disconformidad explicado con anterioridad. Por último, la incapacidad laboral permanente. La incapacidad laboral permanente es aquella situación en que se encuentra una persona trabajadora que, tras haber recibido tratamiento médico, tiene una serie de reducciones o funcionales graves o anatómicas con previsión de que sean definitivas y que terminen en él o en ella una disminución o eliminación de su capacidad para realizar su actividad laboral de la manera en que la venía realizando. Además, nos encontramos en una situación de incapacidad laboral permanente en el supuesto en el que estas reducciones anatómicas o funcionales ya estuvieran presentes en el momento de la afiliación de la persona trabajadora a la Seguridad Social, siempre que se hayan agravado las mismas. Dentro de la incapacidad laboral permanente podemos diferenciar 2 clases, la incapacidad permanente definitiva y, por otro lado, incapacidad permanente no definitiva. La diferencia fundamental entre ambas es que, mientras que la permanente definitiva extingue el contrato de trabajo, la permanente no definitiva suspende el contrato de trabajo
durante un plazo máximo de 2 años. Es en este último caso en el que hemos de hacer referencia al derecho de reserva del puesto de trabajo, el cual consiste en que una vez que me es declarada la incapacidad permanente, extinguida ya la temporal, en los grados de total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez, si a juicio de los órganos competentes la situación de incapacidad puede ser revisada por mejoría que permita la reincorporación al puesto de trabajo, puedo disfrutar de este derecho. La solicitud de esta reincorporación se debe de hacer en los 2 años siguientes a la fecha de resolución por la que se me concede la incapacidad permanente. Igualmente, también dentro de la incapacidad laboral permanente podemos diferenciar 4 grados. El primero de ellos, la incapacidad permanente parcial, en el cual el rendimiento de la profesión habitual de la persona trabajadora se ve disminuido en al menos un 33%, sin que ello le impida la realización de las tareas fundamentales de su profesión. En segundo lugar, la incapacidad permanente total para la profesión habitual, la cual imposibilita ejercer su profesión u oficio, pero sí le permite hacer otros trabajos compatibles con su estado físico. En este punto hemos de aclarar lo que se debe entender por profesión habitual, que difiere en función del origen de la incapacidad laboral permanente. Pues bien, en caso de que el origen sea enfermedad, laboral o no, la profesión habitual será aquella en la que la persona trabajadora venía desarrollando durante los últimos 12 meses. Saber, además, que a la hora de conceder la incapacidad se tienen en cuenta todas aquellas tareas para las que la persona trabajadora esté cualificada acorde con su grupo profesional. En el caso de que el origen de la incapacidad laboral permanente sea un accidente, laboral o no, la profesión habitual será aquella en la que la persona trabajadora desarrollaba en el momento del accidente, independientemente del tiempo que debe dedicado a la misma. La incapacidad permanente absoluta, en tercer lugar, es aquella en la que la persona trabajadora no puede realizar actividad laboral alguna. Y por último, gran invalidez es aquella en la que la persona trabajadora en situación de incapacidad permanente y con pérdidas anatómicas o funcionales está necesitada de asistencia de otras personas para los actos más esenciales de la vida, como puede ser vestirse, desplazarse, comer o similares. Cuando se es persona beneficiaria de esta incapacidad laboral, se exigen unos requisitos. Pues bien, tenemos en consideración de persona beneficiaria de la incapacidad laboral permanente si estamos incluidas dentro de cualquier régimen de la seguridad social. Los requisitos para tal concesión son 2. En primer lugar, tener lesiones físicas o psicológicas, ya que debe de tener unas limitaciones funcionales la persona trabajadora de carácter permanente o prolongado. Aquí es necesario destacar que la misma lesión de una persona trabajadora puede justificar una incapacidad impermanente para una trabajadora o un trabajador, pero no para otro, lo cual varía en función de su profesión habitual. En segundo lugar, se exigen para unos años de cotización previa y base reguladora. La cotización previa no es exigida en el caso del origen de la incapacidad laboral permanente, sea accidente profesional o común. Las entidades competentes varían en función de las tareas que desempeñen. Pues bien, el equipo de valoración de incapacidades son competentes para formular el dictamen propuesta, mientras que las direcciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina serán competentes para dictar resolución expresa indicando el grado de la incapacidad, la cuantía de la prestación económica derivada de la misma, el plazo a partir del cual se puede instar la revisión de la incapacidad por agravación o mejoría. Este procedimiento de declaración de incapacidad permanente puede tener inicio de 3 formas. En primer lugar, de oficio, a iniciativa de la entidad gestora o por petición del Servicio Público de Salud o de la Inspección de Trabajo. También se puede iniciar por solicitud de las entidades colaboradoras o, en último lugar, por solicitud de la persona trabajadora interesada. En este último caso, la persona trabajadora interesada ha de conocer los documentos que deben acompañar a su solicitud, así como cómo debe presentar la misma. Los documentos que ha de presentar en todos los casos serán la acreditación de identidad de la persona interesada, representante legal y demás personas que figuren en la solicitud, diferenciando si somos españoles o extranjeros residentes o no residentes en España, así como debe de acompañar la documentación acreditativa de la representación legal en su caso o de la emancipación del solicitante en el caso de que este último sea menor de edad. En caso de enfermedad común, debe de cumplimentar justificantes de pago de cotizaciones de los 3 últimos meses y en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, deberá acompañar el parte administrativo de accidente de trabajo o enfermedad profesional, así como el certificado empresarial de salarios reales del año anterior.
Además, podrá aportar otra documentación en caso de que la tenga o en caso de que, por ejemplo, haya tenido un aborto en más de 6 meses o hijos fallecidos antes de las 24 horas de vida. También una documentación especial en el caso de que quiera incluir asistencia sanitaria. La presentación de la solicitud se puede hacer siguiendo un modelo oficial, pero su seguimiento no es obligatorio, si bien se recomienda, dado que se contienen en él los datos necesarios para resolver el expediente agilizándose los trámites, así como los formularios de solicitud contienen instrucciones para su cumplimentación fácilmente entendibles. ¿Dónde se ha de presentar la solicitud? Pues se puede presentar de forma telemática o presencial. De forma presencial con carácter general en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social donde se presente la solicitud, o bien también puede tramitarse de forma presencial en el Instituto Social de la Marina si se trata de personas trabajadoras incluidas en el campo de aplicación del régimen especial del mar, atendiendo para ello a la distribución territorial del mismo. En último lugar, acerca de cuándo se presenta la solicitud, hemos de atender a los distintos calendarios laborales de las distintas comunidades autónomas. El plazo para dictar la resolución que reconozca la incapacidad laboral permanente es de un plazo máximo de 135 días. Si se le reconoce un determinado grado de incapacidad, se debe determinar el plazo a partir del cual se puede instar la revisión del mismo. Además, la legislación laboral nos da la posibilidad de una audiencia a la persona interesada, dado que el expediente completo y la propuesta de resolución son remitidos al trabajador o a la trabajadora para que manifieste lo que considere oportuno, formule alegaciones o presente nuevos documentos en el plazo de 10 días. La cuantía de las prestaciones de esta incapacidad laboral permanente varía en función de la incapacidad permanente que no sea reconocida. En el caso de que estemos ante incapacidad permanente parcial, la cuantía consiste en una indemnización a tanto alzado igual a 24 mensualidades de la base reguladora para incapacidad laboral. En caso de que no sea reconocida una incapacidad laboral permanente total, la regla general es que la cuantía consista en el 55% de la base reguladora. Si la misma se incrementará en un 20% a partir de los 55 años, cuando por diversas circunstancias se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta a la habitual. En el caso de que no sea reconocida una incapacidad permanente absoluta, la cuantía la conformará el 100% de la base reguladora. Y por último, en caso de que no reconozcan la gran invalidez, la cuantía de la misma se obtiene aplicando a la base reguladora el porcentaje correspondiente a la incapacidad permanente total o absoluta incrementada con un complemento. Además, hemos de saber que podemos recibir más de lo estipulado legalmente en los casos en que las lesiones o reducciones anatómicas sean consecuencia de contingencias profesionales y siempre y cuando se establezca que deriva de una responsabilidad empresarial, pues podríamos ver aumentada nuestra pensión entre un 30 y un 50% cuando no se hayan observado las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, elementales de salubridad o de adecuación personal a cada trabajo que habría de realizar el empresario. Así, la incapacidad laboral permanente, se puede extinguir por 4 causas. La primera de ellas es que la persona beneficiaria haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar el derecho a las prestaciones. Igualmente, se extinguirá la incapacidad permanente en el caso de que ésta sea debida o se haya agravado a consecuencia de la imprudencia temeraria de la persona beneficiaria o a consecuencia de haber rechazado o abandonado sin causa razonable el tratamiento sanitario prescrito durante la situación de incapacidad temporal. Por último, también se puede extinguir la incapacidad laboral permanente cuando la persona beneficiaria, sin causa razonable, rechace o abandone los tratamientos o procesos de readaptación y rehabilitación procedentes. Igualmente, el derecho a esta pensión por la incapacidad laboral permanente se puede extinguir o bien por la revisión de la incapacidad declarada, bien por el reconocimiento de la pensión de jubilación cuando se opte por esta pensión o, por último, por el fallecimiento del o de la pensionista. Así, hemos de saber que el reconocimiento de la incapacidad laboral permanente, en función de la que no sea reconocida, es compatible o incompatible con una serie de actividades. En el caso de la incapacidad permanente parcial, esta es compatible con el desarrollo de cualquier actividad laboral, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Así también es compatible con el mantenimiento del trabajo que se viniera desarrollando. En caso de que se nos reconozca una incapacidad permanente total, hemos de saber que esta es compatible con cualquier trabajo, excluido el desempeño del mismo puesto en la empresa. Por último, en el caso de que se nos reconozca una incapacidad permanente absoluta
o la gran invalidez, se pueden realizar actividades lucrativas o no compatibles con su estado. Hemos de saber que desde que se tiene la edad de acceso a la jubilación es incompatible la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez con el trabajo por cuenta propia o ajena. En último lugar, hemos de ser conocedores de que si me deniega la solicitud de incapacidad permanente, la persona interesada puede interponer una reclamación previa en vía administrativa frente a la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que me es denegada la misma. Además, si esta reclamación previa es denegada, podemos presentar una demanda ante la jurisdicción social, si bien hemos de justificar que anteriormente hemos agotado la vía administrativa. En todo caso, hemos de saber que mientras que no haya sentencia no podemos abandonar el puesto de trabajo. Tras la primera resolución de incapacidad permanente denegada, si la persona solicitante estaba trabajando, ha de reincorporarse a su empresa el día siguiente a la notificación del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que me deniegan tal incapacidad. En caso contrario, puedo perder mi empleo.